Pensaba con la ayuda de Dios poder hablar del Dios viviente. Hay muchas opiniones de Dios, muchas religiones, muchas filosofías. No satisface la idea que las cosas se hayan hecho solo por casualidad, cuando vemos en todo ello unos planes, unos principios que no se producen aquí por casualidad. La casualidad está afuera. Todo está en una persona. Dios es persona, persona con sentimientos, persona que siente, que ama lo que Él ha hecho, a pesar del gran éxito del enemigo que ha corrompido lo que Dios al principio hizo en perfección. Esta es la situación actual. Dios no hizo una maravillosa máquina y luego dejó que se vaya funcionando por sí solo. Dios sigue hablando, sigue viviendo, actuando como ser vivo que es por encima de todos los seres vivos. Sigue obrando, actuando, de acuerdo con lo que Él mismo es. Y todo lo centra actualmente en una persona. Habiendo hablado en el pasado con toda verdad, presentando lo que sería después del Antiguo Testamento. Pero llegó el momento terrible, maravilloso, en que todo se arregló con la muerte del Señor Jesús. La muerte de aquel que no necesitaba morir. La muerte de aquel único que fue el hombre de acuerdo con la voluntad de Dios cuando hizo el hombre al principio. Aunque generalmente no se ve lo que Dios propuso al principio, ahora en Él se cumple todo. Dios no ha sido vencido por el mal. Dios ha vencido el mal en la persona de su Hijo. Él mismo fue hecho el pecado. Fue hecho el pecado en nuestro lugar. El que no tenía pecado. Cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán por encima de todas nuestras imaginaciones es el Dios que nos hizo, el Dios que se sacrificó una vez por nosotros. Es realidad. Estas cosas hemos oído, la mayoría de nosotros, tal vez todos, desde muy pequeños. Pero el asunto es no exactamente lo que Dios es, sino quién es el Dios viviente. ¿Quién es como persona que se hace conocer? Persona, pues, que conocemos. Todo presentado en su día, con perfecta justicia, en su Hijo, presentado a nosotros. Por esto pensaba mirar la Escritura
que hay en Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes eran? Eran del pueblo escogido de Dios entre todos los pueblos, el pueblo, la nación escogida por Dios entre todas las naciones, Israel. Ellos fallaron. Nosotros también después, por mucho que se conoce o se llegue a conocer los hechos, están allí como prueba. De manera que preguntó a estos que conocían estas cosas, que conocían el Antiguo Testamento, ¿quién dicen los hombres de entonces, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? El hombre según la voluntad de Dios. El hombre que Dios hizo al principio. Dios no puede ser engañado o privado de su propósito al principio. Aunque todo se pierde, como tuvimos hoy, todo lo natural se pierde. Queda esta gloriosa persona que está por encima de los fallos, los pecados del hombre delante de Dios, que es el Hijo de Dios. El Hijo, aquí dice, del hombre. Es preciosa esa expresión, ¿no? Hijo del hombre. Porque el Hijo del Hombre, como está ahora, está estropeado, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Lo sé porque miro adentro y veo los fallos que hay alrededor mío, en mí mismo, y todo lo que Dios juzga con perfecta justicia. Así que preguntó a sus discípulos, los que le conocían, los que estaban cerca de él. Y nosotros, en principio, podemos ponernos entre ellos en el día en que vivimos hoy. Entonces, todavía no había muerto, todavía no había pagado las consecuencias de nuestros pecados. Ahora sí, ahora todo está hecho. Ellos dijeron, bueno, ¿cuántas ideas hay? No se puede negar que Él estaba aquí. Las pruebas son evidentes aún en lo que es natural. Vino aquí. Fue enviado aquí. Vino con este propósito de Dios. ¿Qué piensan, pues, de Jesús hoy en día? ¿Qué pensaban entonces de Jesús? Esto es la pregunta. ¿Quién es? No exactamente qué es, sino quién es. Dios se apela a nosotros desde el punto de vista personal. Mi relación con Dios. Dios en su relación conmigo. Y no solamente yo solo, aunque Dios concentra, por así decirlo, su amor de una forma maravillosa en cada uno de nosotros, sino a todos. Ellos dice, ¿qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. ¿Qué están diciendo hoy en día de Jesús? Ya pasó la historia esto. Supersticiones de antes, cuando el hombre no estaba tan adelantado como está ahora. Mira el progreso, dicen,
que se ha encontrado en la, en la vida actual, el progreso del hombre. Cuán grande es espectacular, ¿verdad? Todo lo que se ha llegado a conocer, todo lo que se ha llegado a hacer para establecer unas condiciones maravillosas, todo lo que se ha descubierto por los esfuerzos de la ciencia, todo esto es actual. Antes no se tenía tantas cosas, dicen. ¿Qué dice el hombre, pues? Pues entonces, Jesús para estos hombres no cuenta. Ahora el asunto es, ¿qué cuenta para nosotros? Ellos les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que Dios hace hoy en el Evangelio a cada persona humana. Una pregunta que requiere una respuesta de todos, personalmente, primeramente, individualmente. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? Dice el Señor. ¿Quién dices cada uno? Pero no dice dices, ¿verdad? Dice decís. Hay una diferencia. ¿Quién decís? Vosotros. Empieza con lo que es individual, pero incluye lo que es universal. ¿Quién decís vosotros que me seguís, que le estaban siguiendo? ¿Quién soy yo? En aquel momento no se trataba de todo lo que se manifestaría. Todavía no había muerto en nuestro lugar en la cruz. Entonces, a su pueblo y los de su pueblo, una minoría, que le seguían, que estaban con él. Esto podría corresponder a nuestra posición como personas que profesan ser cristianos. ¿Qué significa cristiano? Tú eres, dice, revelado por Dios mismo, tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías. Aquel de quien Dios habló desde el principio hasta aquel momento. El Cristo. El Cristo significa el ungido, que era la manera de señalar de quien se quiere hablar como excepcional, único delante de Dios. Este es mi hombre, dice en principio. De manera que Dios no ha sido robado de tener el hombre. Tiene un hombre. Oh, cuán maravilloso es esto, ¿verdad? A pesar de todas nuestras confusiones, hay el Cristo, hay el Hijo, la perfecta expresión de Dios, la misma naturaleza de Dios en un hombre. Esto es Cristo. Y esto es asunto que Dios ha intervenido. Dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, el Hijo, el señalado, el Hijo de Dios. ¿Y cómo es Hijo de Dios? ¿Es un nombre que se da? ¿O es algo más? Si es Hijo de Dios, si expresa lo que Dios es, actúa como Dios también. Es Hijo de Dios. No en teoría,
solamente, sino en realidad del Dios viviente, el Dios que hace cosas y muestra en lo que hace quién es, el Dios viviente. Ay, cuán bueno es conocer este Dios que está viviendo hoy, el Dios que está expresando lo que es esta persona. No lo que es solamente, sino quién es como persona. Una persona que ama, una persona que requiere una respuesta personal. Es precioso, ¿verdad?, ver cómo Dios usa lo personal para cada uno de nosotros. Por así decirlo, con cada uno tiene una relación o quiere una relación personal entre Dios y Él mismo. Pero luego, como dije, es decís, no dices. Luego es general. Es lo que siente cada uno, pero todos sienten lo mismo, porque viene de parte de Dios. ¿Quién pues decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, lo que era naturalmente, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es una idea solamente humana. Hay muchos que se despistan de la realidad del cristianismo, presentando lo que somos delante de Dios como idea que originalmente vino del hombre. Pues no, había reflejos de esto, pero Dios no dependía del hombre, sino el hombre dependía de Dios, porque no te reveló carne ni sangre. Carne, lo físico; sangre, su vida. La vida está en la sangre, dice, según los propósitos de Dios. No, es un asunto personal entre mi Padre, el Padre del Señor Jesús, el Padre que Él conoce, mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué quiere decir en los cielos? No sabemos mucho de los cielos, pero de hecho hay una altura de este pensamiento, los cielos, que está por encima de todo lo que fue hecho. El lugar, por así decirlo, donde Dios estaba y está por encima de todo. De hecho, los que estudian la lengua original en que fue escrita la palabra cielos, la palabra cielos significa lo que es de arriba. La palabra cielos en sí es muy parecida, se ve, a la palabra arriba. Así que hay lo que está encima de todo lo que vemos o podemos ver o podemos descubrir aquí abajo en lo meramente físico y material. El progreso en lo material es tan espectacular que el hombre se da la gloria de haber adelantado tanto. Pero todo esto
dependió de lo que Dios le dio. Dependió también de los principios por el cual lo físico funciona prácticamente. No se presentan estos principios, estas realidades, cómo funciona la vida en la tierra por sí solo. Se produjo por quien lo hizo. Es mucho más práctico esto, ¿verdad? Que no decir que Dios no existe y solamente la materia existe. La materia no es todo lo que importa. O como podemos decir en inglés, matter is not only what matters. O sea que es algo más. Dios tiene una gloria para el hombre, por encima de todo lo que es de aquí, por encima de lo que es puramente físico. Oh, cuán grande es todo esto. Es tan grande porque es de Dios. Mi Padre dice, le conoce. Él es, por así decirlo, el origen de Jesús. Mi Padre. Como hombre, viene de Dios. El único que ahora tiene exclusivamente este carácter. ¿Y dónde está? Está en los cielos, en lo de arriba. Dios nos ama demasiado para dejarnos sujetos en una máquina sin sentimientos aquí abajo. Nos da lo mejor, que es conocer a Dios como una persona, como personas que aprecian una persona, como personas que le conocen en su amor, en su perfecta visión de las cosas, en su luz para cada uno de nosotros. Luego, pues, esto continúa y sigue diciendo en Gálatas la respuesta práctica a esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oh, no es muy atractivo esto, ¿verdad? La cruz fue un invento del hombre, terrible, podemos decir diabólico, para hacer sufrir los que hacían mal. Y lo inventó personas que también hacían mal. Llegó un momento que para coger al Señor y dar la impresión que no respetaba la ley, algunos le presentaron una mujer culpable de adulterio. Esto era solamente parte de la verdad. La base de su presentación no fue porque buscaban la verdad de Dios, solamente para coger al Señor Jesús con un plan diabólico para acusarle, para no aceptar lo que él presentaba. De manera que Jesús va al fondo de la cosa. ¿Y qué era el fondo de la cosa? Bueno, pues Moisés dijo esto para todos. Pues entonces, uno que no ha pecado en todo puede acusar a esta mujer y castigarle de acuerdo con su manera. Este castigo
fue pues la cruz. Esto cayó sobre el Señor Jesús personalmente. Con Cristo estoy crucificado. En cuanto a aquella naturaleza que se ve por todas partes y en mí mismo, que está contra Dios. Así que si yo he muerto con Cristo en la cruz, ya no vivo yo, un nuevo yo aquí, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. Esto de que Cristo viva en nosotros es el secreto. Y lo que ahora vivo en la carne, prácticamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo se perdió porque se dudó, porque no se tuvo fe, no se tuvo confianza en Dios al principio. No solamente en aquel entonces que fueron tan tontos, no. Continúa en el corazón y el carácter natural, según la carne de cada uno de nosotros. De manera que el creyente puede decir, todo esto lo pagó Cristo, sufriendo terriblemente en la cruz. Y lo que ahora vivo en la carne en sentido físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo se resuelve todo se centra en mi relación con Cristo, mi relación con el hombre que Dios ha señalado para todos, Cristo Jesús, el ungido, aquel que Dios siempre tuvo en su propósito desde el principio, a través de todas las circunstancias tan variadas en toda la historia. Cristo queda. Dios no fue vencido, no fue frustrado. Dios tendrá al final también un cielo y una tierra completamente de acuerdo con Él, que mostrará que siempre tuvo razón Dios. En su maravillosa paciencia, su extrema sabiduría, durante siglos y siglos ha permitido las condiciones que existen, no porque los ha querido, sino los ha, por así decirlo, soportado. Eso es el Dios que conocemos. Esto es la clase de persona que es Dios para nosotros. Es amor en su propia naturaleza y es luz en su propia naturaleza. Allí no hay sombras de dudas, sombras de cálculos que no tienen a Dios en cuenta. Si podríamos establecer nuestra justicia delante de Dios con nuestros esfuerzos, entonces no sería necesario la muerte de Cristo. Pero durante siglos y siglos, al hombre se ha manifestado que la única solución fue la muerte de Cristo por nosotros. La muerte de Cristo para cada uno de nosotros.
Así que para nosotros viene la pregunta, ¿quién dices cada uno que soy yo? Pregunta al Señor porque vive, porque Él sabe la situación. No fue lo que pensó entonces y ya está. No. Él vive. Él nos dice qué es. Le conocemos. Ay, cuán precioso es conocerle como nuestro Salvador. El que necesitábamos por la gracia de Dios a causa de nuestro pecado. Estas palabras que hemos oído durante toda la vida, la mayoría de nosotros, el pecado, no nos hace demasiada gracia, ¿verdad? Pero es real. No es una religión de antes, no. Es una realidad que es un insulto al Dios que nos hizo. Una realidad que se tiene que pagar con la justicia hasta que estuviera completamente quitado. Los hombres pueden ver las injusticias y Dios les da sabiduría para pasar leyes que limitan el efecto del pecado. De manera que, pero ¿qué pueden hacer? Castigar a la gente para que los demás se les quita la confianza al hacer el pecado. Todo viene de aquí. La justicia no lo establecen, solamente tratan, y gracias a Dios por ello, tratan de apelearlo, ¿cómo se dice esto? Reducirlo, por así decirlo, desanimar a la gente de culpar, obrar sin justicia. Y en esto caemos como aquellos de antes que presentaron a aquella mujer. Caemos en el pecado de decir, nosotros somos buenos, aquellos son malos. Pero no funciona. El que está sin pecado, eche la primera piedra. Así que hay el peligro de las piedras que se echan contra el mal. Él existe, pero no soluciona nada. Lo aplaza, lo reduce en cuanto a su manifestación. Pero allí está, allí y aquí, dentro de cada uno de nosotros. Y Dios lo ha juzgado. ¿Y cómo? Murió Cristo. Esto es, pues, ¿qué pensamos? ¿Quién decís que soy? ¿Quién dices? Cada uno lo decide. Y luego dice, ¿quién decís que soy? Todo está en su persona. Cuán precioso es esto. Así que solamente más o menos era el pensamiento que tenía. Esto es algo real. Cada uno de nosotros, cada persona humana en la tierra hoy, puede o debe decidir si realmente acepta lo que hizo Cristo por nosotros o no. Tiene una temporada limitada mientras que viva aquí, pero después de la muerte no hay solución. Está cortado, condenado para siempre delante de la justicia de Dios. Dios no lo quiere. Dios quiere
que todos sean salvos, pero depende, por así decirlo, depende de cómo lo vemos nosotros, cómo lo aceptamos personalmente, o cuán preciosas son las cosas que durante muchos años hemos recibido en reuniones o en lecturas o en presentación de la verdad de las Escrituras. Cuán preciosos son. Pero esto en sí no es suficiente. La base es mi relación con Dios. El Dios en su relación con nosotros. Él se dio, se entregó a sí mismo por mí. No hay cosa que se parezca con esto en todas las religiones, todas las filosofías y planes de los hombres. Solamente en Cristo, solamente en este hombre. Cuán grande es esto. Muchos se dejan llevar por las ideas muy bien pensadas de la yoga, de las religiones del Oriente que ahora están de moda, aún entre los que profesan ser cristianos. No. La verdad no viene del hombre tal como está. La verdad viene con el hombre que es como Dios quiere, el hombre real, que es Cristo mismo, el Hijo de Dios, relación personal, Hijo de Dios. Dios es su Padre, es la misma familia, lleva la misma naturaleza. Normalmente, en lo que es natural, los hijos de cada uno de nosotros llevan algunas características de nosotros mismos o tal vez de nuestros antepasados antes. Todo esto viene según lo que Dios ha establecido. Pero ahora, en Cristo, todo viene de parte de Dios mismo. Allí hay seguridad. Si por nuestros esfuerzos, pues, fuese la justicia, la verdad es que no es la justicia por la ley. La ley señala la justicia, pero la ley no da la justicia, sino que señala nuestra absoluta dependencia de la intervención de Dios. Y Dios, que no es frustrado en sus caminos, lo cumplió todo en Él mismo. Sí, Dios en Cristo. Dios que es Cristo. Pero Cristo es el hombre hecho en Dios. Cuán precioso es esto. Más allá de nuestros pensamientos, más arriba lo del cielo en el hombre. Así que el cristiano ya se presenta como celestial, típicamente de arriba, no limitado a las cosas físicas de aquí abajo. Cuán precioso es esto. Para esto murió Cristo. Todo lo que la justicia requería para pagar esta deuda que tenemos, esto no fue en vano, no fue por demás que murió Cristo. Así que para nosotros la pregunta es, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Qué es
nuestra apreciación de su persona. ¿Hasta qué punto realmente le conocemos? Aquí es la base del Evangelio. Que Él bendiga su palabra.